Buenas noches. La segunda velada del ciclo Versos y Estrellas que organizan el Centro Cultural Generación del 27 y el Hotel Molina Lario tiene un carácter muy especial. Nos hemos reunido para escuchar las voces de dos poetas con un denominador común. A su vocación literaria añadieron la condición de periodistas. Son Alberto Gómez Almendres y Miguel Ángel Molinero. Alberto Gómez Almendres, el primero de nuestros poetas que nos leerá sus poemas, es un poeta muy joven de Málaga, nacido en el año 1985, con su primer libro de poemas todavía inédito, titulado La memoria redimida, y cuyos versos nos descubrirá esta noche. Se licenció en periodismo y estudia filología hispánica. A pesar de su corta edad, ya ha ganado varios premios literarios, como el primer premio de relatos del Agua o el premio de microrrelatos del Centro Poético de Madrid. También ha sido finalista del certamen de poesía Antonio Gala. Colabora además en diferentes revistas literarias y en prensa escrita. Tiene toda la vida por delante y desde aquí lo animamos a cultivar esas vetas oscuras y profundas de indagación en el miedo y en la soledad que se dejan entrever en sus versos. Para recordar a nuestro segundo poeta de esta noche, a Miguel Ángel Molinero, fallecido en otoño de 2007, han acudido, y desde aquí se lo agradecemos, amigos desde Madrid, sus conocidos, Soledad Orozco, su viuda. El Centro Cultural Generación del 27 publicará próximamente la obra poética reunida de Miguel Ángel Molinero, que incluye un libro inédito. La edición estará al cuidado de Pedro Tede de Lorca, poeta y amigo de Molinero, y que esta noche leerá y comentará algunos de sus textos. A quienes no conozcan, que supongo que serán pocos en esta reunión, la figura de Miguel Ángel Molinero, habría que señalarle su activísima labor periodística y política. Miguel Ángel Molinero se inició en ABC, publicó en Blanco y Negro, trabajó largos años en Radio Televisión Española, en Radio Nacional, y en 1982 fue viceportavoz del primer gobierno socialista. Para el Centro Cultural Generación del 27 es un honor recordarle y recordar su poesía, que era su pasión secreta, en esta noche de junio. Y como este ciclo Versos y Estrellas reúne desde, no es este el primer año, y tiene como misión reunir a poetas de Málaga, quiero leer unos fragmentos de un poema muy emocionante de Miguel Ángel Molinero, que se titula Volver a Málaga. No sin antes recordar que para mí, y ya hablo desde un punto de vista muy personal, ha sido un lujo acercarme, gracias a esta propuesta de publicación, a la poesía de Miguel Ángel Molinero, porque tiene un carácter vitalista y materialista, y en una línea a la que me siento muy afín y que creo que tiene muchísimo futuro y presente en el mundo y en la lectura de los poetas y de los lectores de poesía contemporáneos. Volver a Málaga. No hay más sabiduría que volver, no hay más conocimiento, al siempre amado territorio donde la vida cumple 20 años. Volver a Málaga. Cae la memoria y era el verano rojo por las suaves hileras de pinos de la costa. Aún las amargas estaciones no habían minado la fresca posesión del agua posada en las rosas. Cendal de niebla que fulge como las escamas de los peces capturados. Generaciones de mosto y de aventura, cazadores de placer, marinos, mercaderes, han acariciado tus sílabas de mujer que no se resiste al amor, de salitre clamoroso la rubia cabellera. Que cesen aquí los días que me sean concedidos, en el jardín fragante que ampara el cristal del mar. Suene, en tanto, en el pecho, esa música de las voces cercanas que infunde terciopelo en los sentidos alertados bajo el efluvio de la concreta plegaria de los jazmines, que se entregan
con más ciencia que los cuerpos. Le dejamos primero con Alberto Gómez Almendres, nuestro poeta que se estrena hoy y al que le damos la bienvenida. Después leerá Pedro Tede de Lorca. No. Bueno. Gracias, Aurora, por invitarme, a todos por venir. Bueno, voy a leer unos cuantos poemas antes de lo importante hoy. El primero se llama La tarde. Vienes con la sombra de tus palabras, apenas sostenidas por tus labios, antes de derramarlas torpemente sobre la tarde cerrada. Otra tarde hendida por la misma incertidumbre, sumada ya a todas las anteriores, como se suman las huellas de cuerpos en desgastadas sábanas de hotel. Tardes de idéntico deseo inútil, apagando el invierno en mi garganta, hasta de tanto golpe quedar mudo, sin tiempo ya, ni nada a lo que asirme, salvo acaso la celebrada dicha de encontrar nuevamente tus palabras. Siguiente se llama Otro tiempo. Cuando el silencio ate mi rostro y el invierno se torne crudo, llevadme a mi lugar favorito, ahí donde el mar es refugio, franqueado por viejas columnas y una calma extrañamente palpable. Y si entre las rocas veis un gato atrapado, liberadlo y acomodadlo en mi regazo, para que lo acune como a un cachorro que acaba de conocer la orfandad. Mas si aquel lugar ya no existe, entonces mejor dejadme dormido y procuradme un sueño amable, evocando otro tiempo distinto a este, cuando bastaba jugar con la hierba o trepar el tronco de cualquier árbol. El futuro. Subido a una cornisa, muy lejos ya, estallando en tu pecho o en cualquier otro, sobre las alas del verano. El futuro está ahí, como un rumor de niños que se alejan, perdido en el sueño, más lejos todavía, allí, detrás de la lluvia, abrazado a la espuma del mar, llamándote. Míralo desnudo por las calles, el futuro está ahí, ya se ha ido. Búsqueda. Eran tiernos los días, como la muerte en los libros infantiles. Los recuerdo así, trufados de sol, antes del primer error, enérgicos como lluvia salvaje, desnudos de nostalgia, en un pasillo de baldosas punteadas. Las noches, repletas de juegos, rezumaban calor, desacreditado el silencio y la mirada de un niño contemplando el milagro, sentado en el césped, despertando en otros, sin apenas comprender nada y celebrándolo, descubriendo incesante que es tiempo de vivir. Contraluz. Tuvimos, es verdad, la certeza inocente de poseer la dicha, juzgándonos torbellinos eternos, felices náufragos en una isla de nadie. Aprendimos a amar los barrotes o sus golpes suicidas como perfectos pájaros cansados de intentar huir de su jaula, callando la muerte bajo la piel. Pero tú despertaste, yo nunca aprendo a tiempo, y arrojaste una flor sobre el cercado sueño de nuestra juventud. Y a media voz dijiste, con el frío de un arma silenciosa, que nadie sale ileso de la vida. Este es el más antiguo. La fiesta ha terminado. Se apagaron las luces y las risas. Quedaron apenas los despojos, fulgores de un eclipse. Luchamos contra el tedio, aunque el silencio gana siempre. Irrumpen entonces la locura y su sombra como color ceniza para morder la nada. Pero a veces, con suerte, una mano te roza el hombro y una voz te dice: sigo aquí, te ayudo con los vasos. Deseo. Existen noches frías rondando los 20 años, espacios para imágenes errantes, páramos sin máscaras ni testigos, noches donde la muerte no es aquel espejismo tan lejano. Todo es una amenaza, la infancia ya remota, con su apariencia de efímera flor, la mirada vetusta y macilenta de lo que vendrá, nuestros nombres en gritos sin garganta, la fe como un país deshabitado. Se regresa a los miedos nacidos cuando niño, y no es una condena tan horrible acabar arrastrado por el río, lo mismo que las ramas y las hojas, oyendo la cascada por venir.
lejos de las dudas en las ventanas o los sueños que queman, y hundirse finalmente con el viejo deseo enmudecido que nos ata a la tierra. Bueno. Estallido. ¿Qué es de la poesía al estallar el plomo? Dime qué hacer con todos los poemas cuando vuelan más cuervos que gaviotas y marzo deja de ser respirable. Lo dijiste una vez. Los poemas no levantan escombros, no curan. No hacen la última llamada para decir lo siento, te perdono, siempre os querré. No suturan heridas, ni sirven para hacer un torniquete. Un poema no resucita a nadie. Temo que era cierto. De nada valen los versos cuando estallan el plomo y su humareda, y los poetas quedan condenados a repetir como eco, sin descanso, que es falso que solo sean los muertos quienes pierden la vida. Este poema viene precedido de unos versos de María Victoria Atencia, a la que conocéis bien. Ella se decía en este poema a sí misma: no queda sino tiempo, Victoria Atencia, tiempo. No queda tiempo, queda todo el tiempo. El porvenir se escapa como un cachorro asustado. Yo cambio el legado de mi miedo por cualquier belleza torcida, y sin embargo qué absurdo deseo la permanencia, cuando no ha de temer por sus destrozos lo que al tiempo no sobrevive. Afuera el viento brama feliz y seca la ropa tendida con su promesa de música amable, y entonces, María Victoria, se comprende, queda todo el tiempo. Aquí. Para vivir aquí, olvidaste el dolor que te cercaba, fingiste amar el sol del que tanto te hablaron, pero qué frío en tus mejillas. Después de la vida nadie sabe. Antes, documentos que la legitimen, instancias, formularios para olvidar el gozo de ser errante, y un dedo trémulo, manchado por la tinta, que permitirá el incierto placer de contemplar aquí el huraño suceder de los días. Retorno. Bueno, mira. Volver como un colibrí tembloroso, abandonando el canto y el alto vuelo, a esta casa vieja, en esta noche, el ánimo preciso, el mismo frío y lejos del pretendido consuelo, para oler ese fulgor conocido, desde donde fue posible empezar una nueva historia, abrir ventanas y dejar entrar la brisa marina, brazos extendidos, la cara al viento, cuando la esperanza retrocedía como alcanzada por una granada. Al sol del futuro la certeza arde, y erraron los presagios de tormenta. Mirad ahora el cielo despejado y el confuso porvenir de los pájaros. Guardad la imagen en vuestra memoria como ciertos secretos en cajones. Yo no soy más que el saldo de ese empeño, una suerte de miedos esquivados. Prospecto. Para surcar el silencio y abandonar su páramo, la adormecida sangre oprimida por el empuje de la madrugada, o volver de crepúsculos iguales que playas vacías, solo es necesario abrir los ojos como por vez primera, recordando de súbito que la luz es posible. La noche. Yo no sé del sol ni del efecto de la luz sobre los crisantemos. El día que no espero languidece en sus colores, agoniza igual que un muro herido por sus fisuras, y solo comprendo la noche, como un amante que nunca hubiera traspasado lo irreal, ni sentido la carne desgarrarse o el fuego abrirla, poro a poro, suave, implacablemente, hasta fundirse con el otoño y allí perderse, lo mismo que una hoja, árbol abajo. Bueno, para finalizar ya unos poemas breves. No te engañes. Ellas solo te miran como a una curiosidad que tropezara en sus pies. ¿Y qué importan el miedo, la suerte, el abismo, banderas y países, la derrota o el frío, si permanece intacta tu esfera de inocencia?
¿Acaso es por mi culpa que una mota de polvo en el ventanal no te dejara ver la luz? Dime qué palabra, qué mano, quién se mutará por fin en un golpe de luz que me arroje atrás para soñarlo todo como ya lo hiciera desde el tierno regazo de mi madre. Es tarde para atarme a una sombra, tarde para tender mi mano, tarde para escribir en el hielo después de algunas copas, que aún no es demasiado tarde. Como un implacable sol, tu presencia. No digas nada, basta con saberte. Contemplar las reformas, reconstruir los entornos, aprenderse los planos y cada vez más creer en la belleza de las ruinas. Bueno, pues debo empezar diciendo que para mí ha sido un hallazgo, muy agradable el conocer por primera vez la poesía de Alberto Gómez Almendres. Gracias a Dios, en Málaga sigue habiendo poetas jóvenes excelentes, y eso creo que es un comienzo muy, muy esperanzador para él y para todos nosotros. Bien, a mí me corresponde como amigo, familiar también, pero sobre todo como amigo de Miguel Ángel Molinero, leer unos poemas que realmente tenía que haber leído él. Quiero hablar de Miguel Ángel Molinero como lo conocí, que era como un joven poeta. Conocí a Miguel Ángel Molinero pues, creo que en el año 66, 67. Me lo presentó. ¿Se me oye bien antes de que siga? Sí, gracias. Más no puedo. No, más es imposible. Decía que conocí a Miguel Ángel Molinero, creo que en el año 1966, 1967, estoy hablando de hace más de 40 años. Me lo presentó Eugenio Chicano, creo que, no recuerdo, si en su casa, él vivía entonces en el Arroyo de Los Ángeles, o en el bar La Buena Sombra, que es un bar al que concurríamos entonces con frecuencia y que está muy cerca de aquí. Miguel Ángel era un muchacho de 17, 18, 19 años, alto, muy delgado, vestido oscuro, moreno, con una barba y un pelo abundante, y una seriedad muy castellana, porque él era de Burgos, hablaba con un acento castellano inconfundible, y recuerdo que Chicano lo llamaba Rilke. Mira, te presento a Rilke, ¿no? Rilke era evidentemente el poeta por el que sentía una especial veneración en ese momento, y yo creo que luego todo el resto de su vida, Miguel Ángel Molinero. No era el único, ¿no? También le gustaba mucho Luis Cernuda, yo creo que influido por Agustín Delgado, que era su profesor entonces, que hoy nos acompaña, el poeta leonés. Y Agustín Delgado, que era profesor suyo de filosofía, si mal no recuerdo, estaba haciendo una tesis sobre Luis Cernuda, y gracias a esa influencia supongo que él pues tenía a Luis Cernuda sin duda alguna como uno de los poetas españoles preferidos, si no el preferido.
Y ese fue el comienzo de una amistad muy larga, que duró pues hasta el final de sus días y para mí sigue durando todavía hoy. Él estudió, yo creo que ya estaba estudiando filosofía y letras en la Universidad de Granada, acabó licenciándose en filología hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, estudios que compaginó con periodismo, la Escuela Oficial de Periodismo, en lo que entonces era la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid. Y yo creo que estaba recién llegado a Málaga entonces, él llegó a Málaga en el año 1965 me parece, entonces su estancia en Málaga lo cambió bastante porque lo suavizó, ¿no? Suavizó yo creo su castellanidad quedó bastante suavizada una vez que tomó contacto con Málaga, ¿no? Perdió algo de las seses finales, de los plurales, ¿no? De alguna manera su acento perfecto burgalés, pues algo quedó contaminado por nuestro habla andaluza. Hizo muchos amigos, algunos de los cuales, o bastantes de los cuales están aquí, Sebastián, Eduardo, Fali Caparrós, algunos por desgracia no pueden estar, como Jorge Chou, pero ese fue, yo creo, un elemento importante en su biografía. El otro, pues conoció por aquel entonces a una muchacha guapísima, morena, de ojos verdes, andaluza, que se llamaba Soledad, y con la que pues a partir de entonces ha compartido o compartió toda su vida. Desde Málaga marchó a Madrid para estudiar, para continuar su carrera, y empezó entonces, él ya había escrito poemas por supuesto, pero empezó entonces a organizar un libro que se presentó, al menos una primera versión, al premio Adonais. No sacó el premio Adonais, pero sí quedó como finalista y lo publicó en esa colección, en Adonais, con el título de Venir de lejos, en el año 1978, ¿no? Venir de lejos es un libro que tiene mucho de su infancia castellana, de ahí viene de lejos, de Castilla, y llega a Málaga. El libro está entre esas dos sensibilidades. Voy a leer solamente un poema de este libro, Plaza de San Pablo, que está dedicado a Jorge Guillén, también él entre los poetas españoles, no tanto como a Luis Cernuda, pero a Jorge Guillén lo admiraba mucho. En la plaza de San Pablo mueren cada tarde palomas lejos del mar. Tiene el viento de marzo corazón de loba. En otro tiempo eran cristal estas piedras, eran traslúcidas estas apretadas torres, erguidos fantasmas de Castilla, sueño calcinado al sol desnudo, en la mano abierta de la llanura. Mirad cómo marchan al destierro los campeones del doliente imperio, como a una apasionada cacería. Impacientes muslos golpean el flanco de los recios caballos, ladrar de perros y acentos guerreros las campanas. En otro tiempo, y había una fuente clara allá, cuando mi infancia, preguntan mis ojos de niño que inventaba flores de agua hasta el atardecer, ¿puede la sangre latir entre estos muros alzados? ¿Pueden rescatarse imágenes de vida de esta geométrica desolación? Dioses de la distancia, ¿acaso el recuerdo sea una fruta perdida, un hijo tardío del deseo?
oscurece. Cataratas de rubias cabelleras, árboles nuevos, giran en una rueda de cánticos su afán inagotable. Insaciables giran como mi sed de haber dejado el eje, de no ser ya uno más en la rueda, de no enlazar las manos. El año que viene, con las primeras nieblas, las palomas conocerán la verde luz de otoño en la plaza de San Pablo. Bien, aquellos de ustedes que conozcan Valladolid, bueno, la plaza de San Pablo es una plaza muy cerca de la catedral, en la zona más antigua y más monumental de Valladolid. Y en este libro hay otro poema que no voy a leer porque tengo que ceñirme forzosamente a un tiempo, que se titula Plaza de Santa Cruz, que se refiere pues a otro lugar muy singular de Valladolid, donde hoy está el rectorado de la universidad y donde yo creo que estaba su colegio. Él estudió en los jesuitas de Valladolid y yo creo que su colegio está cerca está en la misma plaza de Santa Cruz, en este espacio donde está el colegio de Santa Cruz, que es el rectorado de la universidad. Desde este libro pues hay un cambio importante en su vida, además de los que ya ha habido. Se casa en los años 70, principios de los 70, con Soledad, se establecen en Madrid, siguen viniendo a Málaga con mucha frecuencia, y él antes de morir Franco, es decir, todavía en el régimen de Franco, pues él se afilia al Partido Socialista Obrero Español. Él es un militante en la clandestinidad de este partido. Tenía fama además de ser un estudiante muy contestatario, incluso con un protagonismo muy grande ya en la época de Granada. Y cuando viene la democracia, a la que a la que él contribuyó de manera muy, muy activa, pues él es nombrado viceportavoz del gobierno como ha dicho Aurora en su presentación, del primer gobierno socialista de Felipe González. El portavoz era un amigo suyo, un gran amigo suyo, que se llama Eduardo Sotillos, ¿no? Eduardo Sotillos es un periodista también de una larga trayectoria. Eduardo Sotillos había sido director de un periódico, fue nombrado director de un periódico en Bilbao, que se llamaba la Estafeta Vasca, creo, Tribuna Vasca, y Miguel Ángel fue nombrado su director con él, ¿no? Y poco después, cuando los socialistas ganan las elecciones, en el año 82, pues, Eduardo Sotillos es nombrado portavoz del gobierno y Miguel Ángel es nombrado viceportavoz. Esta dedicación política pues duró unos años. Después es cierto que ostentó una serie de puestos oficiales en Radio Televisión Española y en otras empresas públicas, pero debo decir algo que yo creo que lo retrata muy bien. Miguel Ángel era un político, creía en sus ideas, yo no las compartía, ni las comparto hoy, pero por eso mismo creo que puedo decir con más autoridad, si cabe, que él fue un hombre absolutamente valiente y decidido en la defensa de sus ideas políticas, pero siempre sometidas a una ética personal muy acusada. Y por ejemplo, cuando lo nombraban en alguno de estos puestos, que eran importantes, puestos directivos en la organización de Radio y Televisión Española, si llegaba el momento en que tenía que hacer un arreglo de personal, o si llegaba el momento en que tenía que proceder a una reducción de
salarios o de plantilla, inmediatamente dimitía y se iba a su casa y se dedicaba a escribir, sin más. Y esto creo que lo distingue y lo identifica como persona. Empezó a escribir en los años 80 otro tipo de poemas mucho más maduros que dieron lugar a este libro del que nos ha leído Aurora un poema. Tinieblas exteriores, se lo publicaron y están aquí esta noche Rosa María Pereda y Marcos Ricardo Barnatán, en una colección que se llama Los Poetas del Dragón, un libro que se editó en 1988. Su libro más maduro, su libro, el más de los tres que dejó escritos, yo creo que es el que tiene más referencias literarias. Simplemente con los títulos de los poemas se puede notar esto. Por ejemplo, de un himno pagano, Lucrecio, estatua derribada. Entiendo que a Aurora le haya interesado este libro. Espejo del agua, jardín cerrado para muchos. Bueno, hay con muchas, pero los poemas son como el que ha leído Aurora, es muy representativo. Los poemas no son ni mucho menos culturalistas, son poemas absolutamente vitalistas, espontáneos, llenos de optimismo, y esto es importante por lo que voy a decir después. De estos poemas me voy a permitir leer uno, si no entero, no sé si puedo entero, que es uno de los poemas amorosos, eróticos realmente, mejores que yo conozco. Este es un poema amoroso en el sentido físico, en el sentido espiritual, y ya verán ustedes que en el sentido cósmico, total, ¿no? Cuerpo vivo, itinerario de hierba dispersa entre apretados muslos, cautelosas yemas abriendo las puertas del placer dilatado, que no renuncia a eléctricas enumeraciones, a la ansiedad del surco de los labios, a las celestes esferas erráticas del pecho. Cinturas que tantean la hiel de la distancia. De la táctil cavidad de la fatiga alzan el vuelo pájaros liberados, rosada carne, azote de maleza por las venas, y en la piel leves perlas afiebradas con oriente de furia. Lirios sombríos de locura regresando al vientre que los descalabra, saña de vendaval, barbarie embriagada de felicidad, hundiendo sellos de negaciones, negando hasta el grito los tumultos sin eco. Feroz tatuaje, aletean los párpados morados, cegados, la sangre torna roja toda memoria. Por instantes deja de fluir, queda en suspenso la existencia. De modo real, el ánima rompe el cerco material, deja atrás al cuerpo. Puede vérsela como una remota extensión de agua de bruñido pulimento. Ser el envenenador y al que envenenan. Médulas enervadas, lava en las arterias, encuentro pleno con el agua primordial. Y despertar en la incógnita ladera, vencida la montaña que cerraba los pasos del ayer. Fíjense ustedes que entre un libro y otro hay 10 años, ¿no? 10 años en el que ocurren muchas cosas en su vida. Él era un apasionado de la poesía. Yo creo que la poesía era realmente mucho más importante para él que el periodismo, que la política y que todo lo demás, ¿no? Recuerdo el tema de conversaciones nuestras a pesar de que ya éramos familia, ¿verdad? Pero el tema no hablábamos de la familia, hablábamos de libros y de autores. Y además, entre poetas, pues ocurre algo muy curioso, y es que se establece
una cierta dialéctica, ¿no?, de preferencias y una cierta comunicación, y hay una época en que recuerdo que nos interesaba mucho la poesía de los clásicos, sobre todo desde el punto de vista amatorio, la poesía amatoria de Quevedo, por ejemplo, y eso relacionado con Borges, porque Borges también fue un descubrimiento para Miguel Ángel muy importante, ya desde hacía tiempo, ¿no?, pero en aquella época yo recuerdo que hablábamos mucho del famoso soneto de Borges dedicado a Quevedo, que acaba con un verso de Quevedo, ¿no?, un decasílabo, epitafio, la sangrienta luna, dedicada, es un poema dedicado al duque de Osune. Y claro, naturalmente, ese no es amatorio, pero sí el famoso de las médulas se han gloriosamente ardido, ¿no?, o medulas, porque viene en el original sin acentuar. Yo recuerdo que incluso, me van a permitir ustedes que me ponga una pequeña medalla, ¿no?, que yo le hice, creo, valorar a Gerardo Diego, que era un poeta del 27, que a él no le gustaba nada, ¿no? Él respetaba mucho admiraba muchísimo a Cernuda y respetaba mucho a Guillén. Luego le gustaron mucho los sonetos del amor oscuro de García Lorca, pero al resto del 27 no le tenía un especial aprecio. Y sin embargo, pues, yo recuerdo que le hablé de algunos sonetos de Gerardo Diego, también algunos de carácter amatorio, ¿no?, el famoso de yo insomne loco en los acantilados, las naves por el mar, tú por tu sueño, poema por otra parte muy conocido, y todo eso formaba parte de nuestras conversaciones entonces, ¿no? Pero él, además de la poesía, empezó a interesarse. Yo a ella no le acompañé porque no es una de mis preferencias. Empezó a interesarse cada vez más por la narrativa. Acaba ahora de publicarse una novela que se titula Historia del justiciero, que llamaban Cristo. Es su primera novela, tiene otra inédita. Y la narrativa, yo creo que lo condicionó mucho en sus últimos 10 años. Dedicó gran parte de su tiempo a escribir novelas y a leer narrativa. También leía novelas. Yo recuerdo que, por ejemplo, Brodsky o Seymour Hemi, pues eran poetas que comentamos en los últimos tiempos, pero él ya empezó a leer cada vez más narrativa, ¿no? Narrativa que influyó mucho en su último libro de poesía. Tiene mucho que ver, por ejemplo, Houellebecq, el francés, Martin Amis, Raymond Carver o Paul Auster, que era el escritor al que estaba leyendo cuando murió. Yo sabía que él estaba escribiendo, que seguía escribiendo poesía. Recuerdo que coincidíamos de vez en cuando en casa de Antonio Pereira, un escritor que ha muerto hace muy poco, hace unas semanas, y su viuda está aquí, a la que dirijo un saludo, a Úrsula. Antonio Pereira era como saben ustedes, era un gran narrador, sobre todo de relatos cortos, y era familia nuestra. Nos reuníamos en su casa de vez en cuando y hablábamos también de literatura. Y hablando de lo que estábamos haciendo cada uno, me sorprendió un día Miguel Ángel, yo no sabía nada de eso, que él tenía muchos poemas escritos, según él, en un continuum. Utilizó este latinismo, ¿no? No sabía yo a qué se refería, si era porque los tenía en ordenador. Yo creía, cuando me dijo eso, cuando nos dijo eso, que se trataba de materia todavía un poco en bruto, que no estaba pulido, ¿no?, que no estaba todavía en forma de poemas para ser leídos por otros. Y mi gran sorpresa fue que después de su muerte, Soledad, su viuda, pues rescató este libro, El sentido de la experiencia, que está todavía inédito, pero que formará parte de la edición que el Centro del 27 pues prepara sobre él. Este es un libro que no tiene nada que ver con los dos anteriores. Es un libro terrible.
Es un libro terrible, no porque sea difícil de leer, no porque sea un libro ilegible, ni mucho menos, todo lo contrario, es un libro maravilloso, es un libro verdaderamente impresionante, pero es un libro con un contenido muy duro desde el punto de vista moral, ¿no? Es un libro en el que se percibe el deshacimiento del ser humano en la vida, el desamparo, no de él, sino de cualquiera de nosotros. Es un libro escrito de poesía reflexiva, de poesía meditativa, ¿no? Él sabía mucha filosofía, Miguel Ángel sabía mucha filosofía y sabía mucha física, y le gustaban esas dos materias. La física no, evidentemente, como actividad profesional o investigadora, pero sí como una realización de la inteligencia humana contemporánea. Él estaba al día de lo que los físicos hacían, ¿no? Por eso he hablado antes de Houellebecq. Houellebecq tiene un libro que se llama Las partículas elementales. Recuerdo una de las últimas conversaciones que tuvimos era sobre este libro, y en este libro de poesía pues se habla de la pérdida de la armonía en la concepción física del mundo, ¿no? Ahora mismo la física pues es una física de partículas al azar, de que no tienen una concepción conjunta, una concepción conjunta, me refiero de interpretaciones del mundo, sino que se trata de un añadido, ¿verdad?, de una yuxtaposición de interpretaciones. Esta versión, o esta visión, mejor dicho, de la realidad, pues lo lleva en este libro pues a todos los ámbitos, no solo al ámbito metafísico, sino también al político, al moral. Él siempre creyó en sus ideas políticas, pero perdió tal vez un poco de fe en la utilidad, ¿no? en la efectividad, más que la utilidad, en la efectividad de la poesía. Hay un poema que se titula Advertencia a Václav Havel. No lo puedo leer entero porque son poemas muy extensos, pero sí que voy a leerle dos párrafos nada más, dos estrofas. Presidente, se dirige a Václav Havel. Presidente, sé que hará honor a la confidencia. Los pueblos son contradictorios, mudables, no siempre inteligibles. Su privilegio es que nunca se equivocan, según han convenido ellos mismos, y en consecuencia los tratadistas, en un rasgo de genio que no es frecuente. Si yerran, como en ocasiones sería de justicia reconocer, siguen ungidos, infalibles, irresponsables, como un rey emborrachado entre renglones de los vetustos anales. Hay un poema sobre su tierra natal, Castilla, que por eso he leído también Plaza de San Pablo, de su primer libro, porque aquí ve a su tierra natal también como una realidad que se le escapa, ¿no? Y acaba con una estrofa, que es la única que voy a leer de este poema. He viajado muy lejos durante el tiempo, tal vez me he disipado con los gases en el aire. Es seguro que no enterré semillas. No soy vecino del rojo licuado de las amapolas entre las cañas, los élitros del trigo en remolinos. No me baño en las pozas, no acaricio el vientre de las truchas, no recorro con mano de ciego el basalto rugoso de la ermita. ¿Qué hiciste en los largos años de existencia ausente? ¿Por qué buscas aún? Esa pregunta, pues, es indicativa de su situación de extrañeza, de sentirse él extraño en incluso sus ámbitos más queridos, ¿no? Stabat Mater,
está dedicado a su madre, vamos, no está dedicado a su madre, trata de su madre ya muerta. Y acaba con 6 versos, perdón, que voy a leer. En su día, el día blanco que no contiene nada, yo ya quedé mudo, vuelto el rostro a la tierra, tuya será la última palabra. Y la última parte del libro, pues es una parte que se titula, es el que le da título a todo el libro, el sentido, variación del tiempo o efecto de experiencia. El libro se titula El sentido de la experiencia. Y es un libro del que, por falta de tiempo ya, solo voy a citar versos, porque realmente es imposible leer poemas enteros. Este libro, en cierto modo, a mí me recuerda, pues, desde el sentimiento trágico de la vida hasta Viaje al fin de la noche. Viaje al fin de la noche oscura, Viaje al fin de la noche de San Juan de la Cruz, al que se le dedica un poema en este libro. No es un libro de lamentación, porque no admitía ese tipo de humillaciones que consiste en expresar un lamento público. Pero lo dice, ser no es lamentarse, es liberarse del peso, ¿no? En un poema que se titula El peso de la culpa. Y este libro, pues, que es un libro muy largo, tiene 157 páginas, dividido en 4 partes, acaba con un poema que se titula Fin del tiempo, ¿no? Evidentemente no es un poema muy esperanzado, pero sin embargo es un final valiente, porque lo que trata de decirnos es que tenemos que aceptar nuestro destino, no hay Arcadias, no hay armonía, no hay, la razón no nos salva, hay razón, él era un hombre muy racional, pero la razón no nos salva, tenemos que aceptar lo que nos ocurre. Bien, yo estoy seguro que este libro va a ser un libro que marca o que marcará, pues, un capítulo, ¿verdad?, de la poesía española contemporánea. Creo que es un libro muy importante y solo me queda ya agradecer al Centro y a la Fundación de la Generación del 27, a su anterior director, porque ya él aceptó la publicación de este libro, que es Julio Neira, y por supuesto a la poeta Aurora Luque, que siempre se ha mostrado con todos nosotros generosísima, en disposición, en tiempo y en amabilidades. En nombre de toda la familia y de los amigos de Miguel Ángel Molinero, pues gracias a ella y a todos ustedes.